9 datos que no sabías del presidente electo, Luis Abinader padre, empresario, político, esposo, amante del merengue y el chicharrón. Son muchas las cosas que lo caracterizan como ser humano. De entrada esto fue lo que nos dijo Esther Abinader Arbaje, la hija mayor del electo presidente de la República, Luis Abinader. ¿Quieres conocer otros datos curiosos? Te invitamos a seguir escuchando. Uno es un fanático de las series de televisión que tienen que ver con policías y resolver crímenes. 2. Tanto él como mi mamá, Raquel, nos inculcaron a mí y a mis hermanas que la clave del éxito de cualquier joven es la enseñanza de compromiso que deja el texto conocido como Carta a García. Le sugiero a cualquier joven leer este texto. 3. Uno de sus rincones favoritos de todo RD es Sosúa, en la costa norte del país. Siempre nos dice que en su infancia se la pasaba en esa playa con sus primos de Santiago. 4. No hay nadie que pueda quitarle un chicharrón de la boca, risas. Es obligatorio ordenar ese palto criollo todos los 24 de diciembre. 5. 2 figuras asociadas a la política que mi papá siempre ha admirado son Juan Pablo Duarte y Abraham Lincoln. 6. Cuando yo era una adolescente, mi papá insistía en que viéramos juntos una de sus películas favoritas de cuando él era un veinteañero, Ferris Bueller's Day Off, el día libre de Ferris Bueller. La película trata sobre un joven en su último año de escuela secundaria que decide no ir a clases por un día y pasarla con sus amigos. Hay una frase en la película que impactó mucho a mi papá y que todavía repite: la vida se mueve demasiado rápido. Si no paras y la aprecias de vez en cuando, podrías perderla. 7. Aunque no baila muy bien, risas, es amante de la buena música. Las canciones que más le gusta bailar con mi madre son Buscando visa para un sueño y Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra. 8. Es la persona más noble que conozco. No le gusta hacer ruido cuando ayuda a los demás, es fiel a sus principios. 9. Nos deja ser a mí y a mis hermanas, las 3 tenemos diferentes personalidades. Sin embargo, a pesar de en ocasiones no estar de acuerdo con nosotras, nos deja expresarnos a nuestra manera, respetando esas diferencias.